Toda acción tiene una consecuencia, incluyendo la conversación que mantenemos en nuestro interior. Ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos tiene dos posibilidades: o nos estanca o nos eleva a una mejor versión. De esa conversación dependen nuestras emociones, pensamiento y, por lo tanto, nuestras acciones. Y si queremos ver mejores resultados en nuestra vida, el primer paso es descifrar y dominar nuestro diálogo interior. Hoy aprenderemos algunas claves para hacerlo. ¡Vamos a ello! Te doy la bienvenida a Hilo Conductor, el podcast que te acompaña cada día con recursos, herramientas y estrategias de comunicación para liderar con éxito en tu vida y en tu negocio. Sin importar si estás emprendiendo solo o ya cuentas con un equipo, este será tu espacio para recibir esa dosis necesaria de inspiración e ideas para impulsar tu crecimiento y multiplicar tus resultados con el uso estratégico de las palabras. Mi nombre es Verónica y seré tu guía y compañera en esta travesía de ideas frescas, reflexiones profundas y microaprendizajes que te lleven a la acción. ¿Estás listo para tejer una comunicación estratégica con el de tu negocio? Hola, ¿qué tal, gente linda? Qué gusto de nuevo tenerte en tu espacio para hablar de los temas más importantes de la comunicación en tu negocio y también de cómo te formas como un mejor comunicador precisamente para liderar con éxito. Mi nombre es Vero Ochoa Ortiz. Es un gusto acompañarte en un nuevo episodio de Hilo Conductor Podcast. Si eres nuevo por acá, te doy la bienvenida. Este es un espacio que se emite todos los días, de lunes a viernes. Tenemos 5 episodios semanales y cada día vamos hablando desde una temática o desde una perspectiva distinta acerca de aquello que nos vuelve o que mejora nuestra habilidad de comunicación de cara sobre todo a los negocios. Y principalmente lo hacemos para esos dueños de negocio que en este momento están en una fase de crecimiento, tienen ahora ya más equipo y por lo tanto también tienen otras responsabilidades y entre esas está muchas veces liderar y gestionar ese equipo, pero también ya de cara hacia los clientes, su marca, su negocio está creciendo y a lo mejor la comunicación no está siendo del todo como ellos se la imaginaron. No necesariamente esos clientes están percibiendo el valor de ese producto o servicio que ofreces. Entonces aquí tenemos algunas líneas por las cuales vamos abordando precisamente el ámbito de la comunicación. Desde una parte un poco más personal, como sucederá en el día de hoy, que nos vamos a temas de mindset de inspiración, hasta partes más prácticas de estrategia y de comunicación persuasiva y copywriting que suelen ser los días jueves. Así que este es un breve resumen del tipo de temas que encontrarás en este espacio. Así que bienvenido y gracias por unirte. Hoy estamos en el lunes de Mindset de Inspiración y el tema que te traigo hoy es, diría yo, un básico. Es una comunicación clave que deberíamos gestionar porque es con nosotros mismos. Si no tenemos un diálogo o una comunicación coherente con nuestro interior, difícilmente vamos a lograr transmitir nuestras ideas, difícilmente vamos a lograr influir en otras personas. Y cuando lideras un negocio, cuando tienes un negocio, esa es una de las habilidades y una de las tareas más importantes. Así que hoy estaremos hablando del diálogo interior o diálogo interno, como prefieras llamarlo, que además es un concepto que surge un poco desde la filosofía, desde la psicología ya. Hace muchos años, Platón, aunque no lo decía de forma textual en sus libros o en sus escritos, sí que hablaba de un concepto parecido, de cómo teníamos esa conversación con nuestra alma, si no recuerdo mal que lo decía él. Pero desde la psicología, esencialmente, lo que se explica es que el diálogo interior es esa conversación que mantenemos con nosotros mismos hacia adentro. Esas vocecitas o esa vocecita que a veces escuchamos, a la que seguramente muchas veces te has encontrado haciéndole una pregunta, respondiéndote, luego haciendo algún comentario, algún apunte sobre lo que dices, luego un recordatorio y así, uno tras otro en milésimas de segundos. Y bueno, pues esa es obviamente la esencia del diálogo interior, ese hilo de pensamientos que se desencadenan uno tras otro. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro cerebro procesa alrededor de unos 60,000 pensamientos al día. Eso dividido a minutos quizás será como más de 4 pensamientos por minuto. Pero de todos estos pensamientos, de esos más de 60,000, la mayoría son
absurdos y repetitivos. Es decir, pasamos pensando como que en lo mismo. Y lo peor de todo es que casi un 80% de esos pensamientos son negativos. O sea, nos pasamos la mayor parte del tiempo pensando en tonterías o en situaciones o en escenarios apocalípticos que nunca van a suceder o que no son reales. Y si esto sucede en automático, sin que nos demos cuenta de qué pasa o que muchas veces seamos conscientes de lo que pensamos, entonces quiere decir que vamos por la vida diciendo que queremos vainilla, pero nuestra mente dice chocolate. Así que el desafío en realidad está en entrenarla para reemplazar esos pensamientos negativos o absurdos o sin sentido por otros que sean más poderosos, más conscientes y deliberados, si quieres, que realmente nos lleven y que tengan la intención de liberar nuestro verdadero potencial. Así que en este proceso el primer paso es aprender a escuchar lo que nos decimos para lograr identificar ese pensamiento y cambiarlo si está siendo negativo. Es igual que si estuviéramos hablando con otra persona. El diálogo interno adopta distintas formas y eso es lo que necesitamos aprender a identificar cuando estamos en cada momento que nos estamos diciendo y de inmediato lograrlo cambiar. Por ejemplo, si estuviéramos hablando con otra persona, a veces es un diálogo fraterno, de risas, de complicidad, algo normal. Pero hay otras situaciones en las que a veces estamos a la defensiva o estamos justificando una acción y esto normalmente sucede cuando no estamos seguros de haber tomado una decisión correcta. Entonces, en nuestra cabeza repasamos una y otra vez la situación. Hay otras veces que estamos en un tono de culpa o de víctima, listando todos esos defectos o todas esas fallas que creemos que son el motivo de que algo no nos haya salido como esperamos, que X situación nos fue mal porque somos A, B, C, D, E y que nunca vamos a lograr ser X, Y, Z, ¿ok? Y hay otras ocasiones que más bien somos complacientes o conciliadores y como que evitamos o queremos negar el de enfrentar ciertas situaciones o ciertas necesidades. Aunque la panza nos diga que tiene hambre, nosotros aseguramos que no tenemos hambre y que estamos bien. Cosas por ese estilo. El segundo paso, entonces, va a ser precisamente prestar atención a las emociones y a las sensaciones que ocurren después de tener ese pensamiento. Y aquí sí, especialmente énfasis en nuestro cuerpo. Vuelvo justo al ejemplo que te decía. A veces el cuerpo nos está diciendo que tenemos cansancio, sueño, hambre, etc. Y nosotros negamos esa sensación o esa emoción. Entonces, precisamente cuando empieces a detectar que un tipo de pensamiento genera una sensación o una emoción en tu cuerpo, ya sabes y el hecho de localizarla luego también te ayudará a cambiarla, a gestionarla. Tercer paso, para que esta práctica sea cada vez más consciente, para que sea cada vez más repetitiva o deliberada y que no gane el subconsciente en este caso, es que incorporemos una práctica de contemplación. ¿Qué quiero decir? Que reserves tiempo y espacio para sentarte a solas contigo mismo. Sí, estar a solas contigo y con tus pensamientos. Esto te va a ayudar a escucharte, a realmente detectar esos pensamientos, esos tonos, ese hilo de conversación y lo puedes hacer de distintas maneras. Ya sea a través de un método más bien de introspección como la escritura, ya sabes, particularmente en este espacio yo soy muy fan de escribir, del journaling. Obviamente seguro tiene que ver con el hecho de que me dedico a copywriting, pero también con los beneficios que a lo largo de la práctica en estos últimos años los he visto en primera persona. Entonces, un método útil es precisamente la introspección, escribir a veces esos pensamientos sin orden, sin juzgarlos, sin tratar de encontrarles el origen en un inicio. Otra forma de contemplación definitivamente siempre va a ser el mindfulness o estas prácticas de mindfulness. También la meditación ayuda muchísimo. Todo aquello que sea silencio y que te lleve hacia adentro. Aquí es importante también que identifiques qué dices y cómo lo dices. Poco tratando de jugar con el tono. Te estás reclamando, estás siendo más bien complaciente, estás simplemente lanzando una idea.
eso también es parte de, para que luego sepas cómo cambiarlo de forma consciente e intencional hacia positivo. Cuarto paso es que justamente en estos espacios de silencio, como que intentes identificar el origen del pensamiento. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, mira si es que el pensamiento se refiere a una situación real, a algo que está sucediendo en tu vida en este momento. O si es que quizás es algo del pasado que ya no puedes corregir y que vuelve otra y otra vez como a atormentarte. O también identifica si esto es algo que te decía algún familiar y que tú lo incorporaste como tuyo, aunque en la práctica ni siquiera estés de acuerdo con ese pensamiento. Hay, por ejemplo, muchos refranes o dichos o frases que a veces dicen nuestros abuelos, nuestros padres, y que los repetimos en automático, pero no necesariamente estamos de acuerdo con ese pensamiento, no necesariamente creemos que eso sea verdad. Esto es importante, aprender a identificar quién lo dice porque no necesariamente eres tú. Quinto paso, empieza a cuestionar el pensamiento. Si ya sabes el origen, necesitas también analizar con cabeza fría si tiene un fundamento real. Lo que te decía, ¿eso que repito, realmente creo que es así o no creo que es así? También pregúntate si ese pensamiento o esa preocupación. También pregúntate si hay alguna evidencia que apoye el pensamiento o más bien todo lo contrario. Todo apunta a que no es real. Esto es lo que también te ayuda a reestructurar el diálogo desde una forma consciente. Si este pensamiento, esto que me estoy diciendo no es verdad, no es real y toda la evidencia apunta a lo contrario, pues tengo que empezar a decirme más bien aquello que valide la evidencia. Sexto paso, cuando te hagas consciente de ese pensamiento negativo o de un pensamiento negativo, reemplázalo de inmediato por uno positivo. Fíjate que es todo como un ejercicio que a veces va a tocar hacerlo en cuestión de segundos. Quizás los primeros pasos lo vas a hacer como un ejercicio, pero este último va a tener que ser de forma inmediata. Si te encuentras diciendo no soy capaz, entonces lo reemplazas por soy completamente capaz y lo hago y lo voy a hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El reemplazo nos ayuda a evitar caer en una espiral de pensamientos negativos que uno lleve a otro y a otro y a otro, y también empezamos a crear nuevas rutas neuronales. Dos pensamientos no pueden ocupar nuestra atención al mismo tiempo, y por eso necesitamos entrenar a la mente con constancia y paciencia para que empiece a cambiar el diálogo hacia positivo. Por eso decía que esto se convierte en un ejercicio diario y permanente. El diálogo interno, como te decía al inicio, es ese primer tipo de comunicación que deberíamos cuidar con nuestra vida. Piensa que a la primera persona que tienes que influir para que esté convencida de una idea, de un proyecto o simplemente de tu capacidad y de tu valor es a ti mismo. Eres el primero en influenciarte a ti mismo. Por eso, entrenar el diálogo interior es esa base también para lograr incrementar nuestra confianza en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, y por lo tanto, de ahí sacamos las fuerzas y también la capacidad y la habilidad para influir en otras personas. Ya sabes que nunca es al revés, primero vamos de adentro hacia afuera. Así que te invito a que aproveches el inicio de semana para plantearte este ejercicio y ser más consciente de cómo es tu diálogo en estos días, en distintas situaciones de tu cotidianidad. Y por supuesto, si has encontrado valor en este contenido, asegúrate de compartirlo en tus redes, en WhatsApp, en los grupos, de enviarlo a cualquier persona que crees que se pueda beneficiar de esta información. Recuerda además que podemos conectar a través de Instagram, en donde me encuentras como @Vero Ochoa Ortiz. Conmigo será hasta el próximo episodio. Chao, chao.